mencionó fue que aquí se formó un grupo que ellos se llamaban los surrealistas. Uruguayana, grupo Uruguayana. Uruguayana. Entonces, yo era amigo de Inati, de Elías Inati, que con su cara de muchachito es mayor que yo. Entonces yo muchachito, de 15 años, así, yo le preguntaba, yo me escondía cuando ellos estaban hablando, discutiendo sus cosas ya ellos estaban en el bachillerato. En la Plaza Bolívar, como bien decía ahorita el poeta, ellos se reunían allí a conversar y yo me iba medio escondido entre las matas a oírlo. Y después el siguiente día yo buscaba a Inati para que me explicara sobre todo qué era el surrealismo. Y entonces me decía cosas interesantes, me decía, bueno, eso tiene varias connotaciones, varias interpretaciones, y recuerdo que me decía, puede ser, para nosotros que no estamos tampoco muy seguros, porque lo que recibimos es de Caracas, más que todo, y me decía, pero pensamos que el surrealismo es, o puede ser surrealismo por debajo de la realidad, o puede ser superrealismo. Pero ellos estaban muy seguros, pero ellos estaban buscando una nueva manera de decir, una manera de escribir la poesía. Y aquí se formó algo tan lindo, que en el periódico El Luchador publicaba, creo que era El Luchador, era otro periódico, pero creo que El Luchador publicaba los poemas de ellos, creo que a fin de semana. Había una página semanal allí, una página literaria. Sí. Y entonces, inmediatamente venía lo que llamaban la piscina literaria, que nunca se supo quién la hacía, que era quien los bañaba. Y era quien, se sabe que era alguien que sabía mucho de literatura y con mucho humor, él los ridiculizaba. Y entonces, eso para mí era sorprendente, y yo esperaba ese momento de la proposición de los artistas, de los poetas, y la reacción de ese señor, de los tradicionalistas, que parece que era un profesor de literatura, pero nunca me lo probaron, se tenía con un anónimo. Pero me interesó tanto como ellos escribían de cosas que eran ilógicas para cualquier gente de Ciudad Bolívar, cosas tipo de almohadas de gasolina volando por la ventana, cosas muy osadas al mismo tiempo. Pero ese esfuerzo, esa manera de decir diferente para mí fue de una gran impresión. Lamentablemente esta gente se fue, se terminó, duró como año y medio, 2 años. Alarico Gómez después murió en Caracas. Y ellos no guardaron, o sea, yo le decía esta mañana a mi amigo, que a lo mejor ellos consideraron que habían cometido un error de meterse en ese problema, porque después todos volvieron a escribir más o menos, no digamos tradicional, pero... Con más mesura. Exacto. Y Alarico Gómez, que era estupendo, un muchacho bonito, que era muy buena, que murió muy joven, y Inati, y Jan Aristilleta. Bueno, después a Alarico Gómez le hicieron un homenaje, cuando él se fue para Caracas, que ahí en Caracas lo tomaron en cuenta, entonces comenzaron en Ciudad Bolívar a tomarlo en cuenta, y le hicieron un buen recibimiento. Qué bueno, porque eran verdaderamente hombres y tenían otra visión. El sobreviviente actualmente de ese grupo es Elías Inati. El único que queda, y no tiene un solo papel. Yo creo que ellos un día, no lo quieren decir, decidieron acabar y borrar todo ese asunto, y yo buscándolo, porque eso fue base de mi... Incluso ellos tenían un semanario llamado Orinoco, una revista llamada Orinoco. Yo no me acordaba cómo se llamaba, pero para mí el nombre surrealista era lo que valía en el grupo. Esos fueron sus pininos en el arte. Esos fueron mis pininos en el arte moderno, porque yo toda mi vida desde niño estaba en el arte. Los pininos como oyente, ¿no? Porque hasta ese momento usted lo que hacía era pintar letreros en los cartelones. Sí, yo no, bueno, pero yo dibujaba mucho, porque el hermano de Elías, David, era muy artista, y él me enseñó lo poco que sabía, el efumino, nada más, porque aquí no había tubos de color, entonces pintábamos todo con japolín. Era una pintura para pintar espacios grandes. Ahora, maestro, cuando usted ingresa a la Escuela de Bellas Artes en Caracas, ¿no? Estudia 4 años, creo, hasta licenciarse. Usted decía que lo primero que vio cuando ingresó a la escuela fue una pintura de Tráquea, ¿no? Exactamente. Pero el cinetismo o el trabajo suyo, su arte, se afianza mucho en los trabajos de Mondrian, de Pierre Mondrian,
Sin embargo, en 1944, cuando usted está en Bellas Artes, en 1944 muere Mondrian, Sí. pero y usted no lo conoció nunca. No, sin embargo, la pintura y el cinetismo parte de una reflexión sobre el trabajo sobre la obra de Mondrian, ¿no? Sobre la obra de Mondrian y sobre, yo diría 4 puntos. Después se expande, inclusive voy a ver al pasado. Los puntos esenciales eran los impresionistas que sí nos lo enseñaron nuestros profesores. Eran los artistas más avanzados, estaban en la Escuela de Bellas Artes, que era lo que les permitía comer, el sueldito que le daban como profesor. Ellos no vendían nunca nada. Y los impresionistas, para ellos era el plato fuerte. Ellos no verdaderamente entendían como el impresionismo y el post-impresionismo. Ahí llegamos, bueno, hay gente que toma a Cézanne, a Van Gogh, por ejemplo, como impresionista. Es como un impresionismo más dibujado, ¿no? Pero sigue siendo impresionista por el estudio de la luz. Todas esas cosas ya yo las llevaba. La idea sobre el cubismo, nosotros ya conocíamos, porque lo primero que yo vi fue la naturaleza muerta de Praga, que al entrar en Ciudad Bolívar yo lo vi en Caballete, es una reproducción. Tan es así que cuando usted llega a París pregunta, bueno, pero, el cubismo, impresionismo, pero ¿qué hay después de eso? Eso es lo que yo andaba buscando, porque el cubismo termina prácticamente en 1914-1915, su gran invención. Después viene la estilización y son muchos otros artistas, pero que no tenían la profundidad que podían Branchi y Picasso, por ejemplo. Y yo decía en la escuela, yo estoy ahorita en 1944 o 45, y esta gente, el cubismo terminó alrededor de 1915, es decir que yo ni siquiera había nacido, es decir que tengo un vacío histórico terrible, y esa fue una de las razones por las cuales me fui a París, más que todo porque el cubismo se produjo en París. Y cuando llegué, bueno, encontré ya los disidentes estaban inmersos en los problemas de la Bauhaus, en los problemas de Mondrian, etc. Usted decía al principio que Mondrian era ventana cerrada. No, a mí me decían eso. Le decía. Y dice, bueno, es que yo pregunté, ¿de dónde partió Mondrian? Entonces, ellos me dijeron unas cosas un poco vagas, pero después leyendo la vida de Mondrian cuando llegó a París, preguntó qué es lo más avanzado de él. Le dijeron el cubismo, y dijo, yo parto del cubismo. Entonces yo estaba con esa idea, que hay que partir del punto más avanzado. Cuando me dicen Mondrian, pero no se puede hacer, porque hizo una ventana cerrada, ahí terminó un periodo, hay que buscar por otro lado. Yo me dije, no, pero si Mondrian también encontró con una puerta cerrada el cubismo, ¿por qué yo no puedo partir de Mondrian? Sí. Entonces mi primera idea fue de empezar a dinamizar a Mondrian, a quitarle la rigidez, que es lo que empezó en Aponce, la geometría entera de Mondrian. Bueno, lo cierto del caso es que no tiene para nada ni puertas ni ventanas cerradas este programa. No se retiren, vamos a hacer una pequeña pausa, ya regresamos y vamos a conocer muchísimo más de Jesús Soto, su historia y de la siglo XX. ¿Cómo demostrar que el arte podía tener muchas vertientes y que ese cinetismo en boca de Jesús Soto iba a tener fuerza? Recordemos qué pasó allí. El arte moderno, el arte del siglo XX, es increíble porque la cantidad de posibilidades, de aperturas, de vertientes o de caminos, como quiera, es inmenso.
inmenso, pero en línea general siempre está haciendo referencia al pasado. Y hay algunas manifestaciones que son más bien buscando hacia el futuro. Son esas que salen de una especie de columna vertebral y que van agregando conocimiento para cada generación que le toca, y hay otros que pretenden que el arte pues no necesita de esos conocimientos y realizan otro tipo de arte. Y en el siglo XX se han unido las dos y producen cantidad de cosas. Por eso es que la gente está un poco como con una gran sorpresa de no poder de no poder agarrar todo el conocimiento, y no lo podrán hacer porque es muy profundo. Cada uno tiene su razón de ser y son muchísimos. Lo que yo llamo el arte estructural es el que a mí me interesa y es el que estamos hablando, que es un arte que evoluciona, que toma en consideración todo lo más avanzado al juicio del artista hasta un momento dado y pretende agregar algo de eso. Eso es más o menos el arte que siempre me ha interesado. Entonces, ¿qué pasa? Yo he estudiado la historia del arte, que lo estudié muy bien en la escuela, después me llegué a París con esa interrogante y encontré las bases para seguir avanzando. Es decir, lo que lo favorece a usted en ese sentido con relación a Mondrian, que es de donde parte su trabajo, es que Mondrian no incorpora la cuarta dimensión en su arte, ¿no? Aunque sí tuvo un asomo cuando fue a Nueva York con Broadway Boogie Boogie, ¿no? Y el Victory Boogie Boogie y Nueva York City. Sí, esas son tres obras de él que sí tienen un acercamiento hacia la cuarta dimensión, ¿no? Pero sí, eso es lo que realmente privilegia su obra usted, que usted inserta el tiempo, ¿no? Espacio-tiempo en su obra. Espacio y materia. Materia, energía, espacio-tiempo. Bueno, es que también yo analicé muy bien Mondrian desde que llegué, que yo me interesé más que todo por las obras bidimensionales con las líneas negras, las barras negras, pero la idea que me vino era dinamizarlo, no dejarlo con la estática dinámica que él buscaba. Buscaba una obra que tuviera una gran tranquilidad, utilizando esa oposición, la estática dinámica, que finalmente digamos, que la simboliza con la horizontal vertical. Pero cuando yo descubrí las últimas obras de Nueva York, yo vi que el tipo estaba como atacando a ese momento. Lo que me pasó a mí en los años 50, ya él lo estaba atacando antes de morir. Que cuando crean esas obras donde ya la horizontal y la vertical se van como destruyendo, se van como atomizando. Entonces, por eso él puede considerarse también un precursor del arte óptico, del optical art, ¿no? Se llamó, el arte óptico se llamaba en español. Dice Paul Klee, uno de sus biógrafos, que cuando usted lo invitaron a Nueva York, ¿no?, a exponer en Nueva York, usted no quiso porque ahí no habían tomado en cuenta, es decir, que no lo habían tomado en cuenta como pionero del arte óptico. Sí. ¿No? Sí, ¿Cierto, sí, no? yo renuncié, yo no puse. Esa es una correspondencia que tuve con el Museo de Arte Moderno muy grande, cada semana, donde yo exponía las razones por qué razón querían partir de Bazarelli y no de Mondrian. Y eso no, bueno, ya han preparado todo el trabajo para lanzar a Bazarelli como el artista principal del arte óptico. Y él vivió en una gloria de eso, porque en realidad hizo de las mejores obras ópticas. Pero en realidad tenemos a Mondrian, que murió antes que nosotros nos iniciáramos en el arte abstracto. En el 44 murió. El 44, que ya todavía, mi amigo Bazarelli, que es un buen amigo mío, todavía no era un artista abstracto. Entonces yo insistía, bueno, no pasó, estaba preparado el asunto, que la exposición no se hizo y yo retiré Usted siempre ha sido muy consecuente con sus amigos, porque también en París, cuando le invitaron a una exposición, porque no invitaron a su amigo Iris Klein,
Y posteriormente a Heinz Mack en Estados Unidos, también no quiso asistir por él. No, claro, porque yo considero que es una injusticia de estar ocultando, porque ellos sabían que existía, ocultándolo por razones que no tienen nada que ver con el arte o por desviar la situación. Yo me he salido siempre yo he renunciado a ese tipo de cosas. Y yo creo que es justo hacerlo, porque la historia me da la razón, y Flavio es una de las más grandes figuras del debate del siglo XX, ya nadie lo discute. Sin embargo, Cruz Díez se molestó cuando usted le escribió desde París, que decía, bueno, yo me he dado cuenta que tenemos 20 años de atraso. Cruz Díez se molestó por eso, que dice, ahora Soto es antivenezolano. Sí, él lo cuenta esas cosas, sí, porque él después se dio cuenta que yo tenía razón y afortunadamente él me oyó un poco tarde. Costó como 10 años para él desprenderse de una cosa que él creía también a fondo, que él creía, él me lo contó una vez, que Alejo Carpentier le he dicho que lo universal está en lo local. También está en lo local, pero no es lo esencial. Se puede ser universal sin trabajar con lo local y se puede ser universal también trabajando con lo local. Pero no es una cosa indiscutible, no es un dado absoluto. Y yo se lo decía y él no estaba un poco... de esas cartas en que él habla, siempre que le toca hablar, porque le dicen, ¿por qué fuiste con vosotros? Y dice, bueno, porque él estaba empecinado que su camino era ese. Y en realidad el camino que nos habían enseñado los profesores, que cuando él lo decide, entonces tiene el éxito que tiene, afortunadamente. Hay cartas que son muy históricas, por ejemplo, existe una carta de Fruto Viva, del arquitecto Fruto Viva, del año 74, una carta que le hace a usted, proponiéndole para Ciudad Bolívar una escuela de diseño industrial, ¿no? Precisamente Fruto Viva, que es el proyectista, el diseñador de este hotel donde estamos hoy, el Hotel La Cumbre, él quería rescatarlo precisamente para una escuela de diseño industrial y invitó a la máxima autoridad de diseño industrial de Italia, que es un Silvio Coppola, ¿no? Y vino aquí, estuvo aquí en Ciudad Bolívar. Usted le respondió esa carta a Fruto Viva del año 74, usted era partidario, porque incluso cuando estaba Gloria Carnevale, directora del Museo de Arte Moderno, Jesús Soto, ella incluso quiso impulsar esa idea, ¿no? Y cuando el Hotel La Cumbre estaba en estado de abandono, Fruto Viva estaba acusando a unos estudiantes para que invadieran el Hotel La Cumbre y convertirla en esa aspiración y invocaba mucho su nombre, ¿no? De Centro de Diseño Industrial, porque decía que en el diseño industrial estaba el porvenir de Ciudad Bolívar. Bueno, ese es un gran artista, él no solamente es un arquitecto, él es un artista dentro de la arquitectura. Si hubiera querido ser pintor, también hubiera sido un gran pintor. Él nació artista. Es una persona que tiene, a veces desaparece, no sabemos por qué, y después de repente sale de nuevo, pero cada vez sale con ideas maravillosas. Yo no he visto el proyecto que realizó ahora en Alemania, pero según lo que me describe es una cosa sensacional. Y aprovecho por meter una cuña porque parece que él está aquí en Venezuela, pero no lo están dejando perecer o envejecer o arruinarse en un galpón. Vamos a ver si hacemos algún trabajo para que esa magnífica obra se realice en cualquier ciudad. Sería muy lindo si Ciudad Bolívar lo recupera. Si a nadie le interesa, que se lo traiga para acá, y con los ingenieros, los arquitectos de aquí le buscan un lindo espacio, porque según lo que me dicen, él ya es una obra de arte, sin necesidad de que funcione como una cosa utilitaria. Él puede ser ya una obra de arte. Bueno, quede esto como una reflexión, como un llamado para reivindicar el arte. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos a este programa especial con el maestro Jesús Soto.
Antes de hacer la pausa, el maestro Soto mencionaba que ojalá no ocurriera con el pabellón de Hannover lo que sucedió con el pabellón de Expo Sevilla. Y esto es reivindicar el trabajo y no dejar perder realmente la labor creativa de muchos venezolanos y venezolanas. Y yo quiero en este momento acotar un trabajo que presentara el año pasado Claudio Nazoa y que generó polémica en el país. Y él planteaba que los artistas son los que están dando la cara por Venezuela. ¿Qué le parece esta apreciación? Bueno, lo que pasa es, y yo no estoy muy de acuerdo cuando se dice que Venezuela es un país desarrollado. Es un país que tiene aspectos desarrollados, pero en el plano intelectual y en el plano científico, por ejemplo, para citar los dos más destacados, es internacional. Aquí los médicos, sobre todo los que hacen el trabajo más espectacular, que son las operaciones, todo lo que es cirugía, eso es de primer orden. Y bueno, y en la plástica se ha demostrado que siempre ha habido grandes pintores, inclusive esos pintores épicos son maravillosos, son de los mejores de América Latina. Que sea Tomás y Tomás, hasta Reverón, digamos. Ya Reverón es más revolucionario porque está mucho más cerca de los impresionistas, pero son de una inmensa calidad. Cuando uno los analiza de cerca, son pintores que son válidos en cualquier parte del mundo. Bueno, los americanos son pioneros en el arte moderno. Claro, por supuesto, ahí nuestro viejo profesor ayer que se fue a vivir a su país al final de su vida, Torres García. Torres García era un hombre que estaba con Mondrian trabajando en Francia, y con Leyé y con todos esos artistas que llegaron a ser las grandes figuras de la primera mitad del siglo XX. Ella estaba Torres García. Pero bueno, lo que pasa es que no se considera el arte como una cosa primordial, como una cosa esencial. Y eso es malinterpretar la situación de un país. Porque ¿qué queda? ¿Qué es lo primero que se revisa cuando se va a buscar la vida de un país? Es la cultura. Sin embargo, usted se habrá podido dar cuenta que ha sido una constante, por ejemplo, en los gobiernos, que los primeros recortes presupuestarios son para la ciencia y la cultura. Automáticamente, porque la consideran menor, consideran una cosa. Y bueno, que ese problema se planteó inclusive con Lenin. Parece que un momento dado Lenin, ¿y qué vamos a hacer con los artistas? No tenía, en todo su programa inmenso que tenía reestructurar el mundo, no tenía una pequeña estructura para meter lo que era más importante, porque ¿qué es en el fondo? Aparte, bueno, algunos logros que no hay que negárselos al movimiento de ellos, pero los artistas que ellos persiguieron, que tuvieron que trabajar escondidos e irse a muchos de la Unión Soviética, son los grandes artistas, son de los dos o tres grupos más importantes del siglo XX. Cuando los gobiernos realmente han comenzado en la parte que le toca a Venezuela, ¿no?, a preocuparse por la cultura y aumentar el presupuesto, es cuando algunos de los artistas como usted, como Alejandro Ortega y tal, ¿no?, han tenido renombre, han tenido fama en otros lares, ¿no? Entonces cuando los gobiernos realmente reaccionan. De manera pues que si actualmente hay dinero, hay un presupuesto más o menos favorable para la cultura, eso se le debe a usted, a los artistas que han proyectado el nombre de Venezuela, y no solamente como dice por ahí la prensa, que son las mises, ¿no?, venezolanos las que realmente están proyectando la imagen del país. Pero también hay otras actividades que no hay que olvidar. El deporte ha ayudado mucho también. El deporte también, por supuesto. Es de sí, gran claro. importancia. De cosas puntuales. Sí, y el deporte también se ha hecho solo, los deportistas se han hecho solos. Imagínate esa escuela de boxeadores que está en Cumaná. En Cumaná no hay nada extraordinario para que aparezca ese nombre, pero esa gente tiene una escuela fundada en la época de Gómez, que los hijos de Gómez traían los mejores boxeadores del mundo, por aquí Pasodense, y por aquí para dar una carrera. Pero allí lo importante entonces de sentar las raíces, de sembrar para poder recoger más adelante. Y aquí salieron dos boxeadores campeones mundiales, ¿no? Exactamente. Que era un cuero de boxeo. Esas cosas, pero esas tienen razones del pasado.
aquí salió Cueche, por ejemplo, que era primo de mi mamá, que fue campeón del Caribe, en los años de los 30, cuando Gómez. Esa gente buscaba solo la formación. Sí. Y se aprovechó mucho, como los toros se aprovecharon de la familia de los hijos de Gómez, que eran amantes del deporte. Ellos lamentablemente no se metieron con el arte, pero lo que era el deporte, ellos trajeron lo mejor que había y se formó una escuela que está como está flotando en el espacio, una cosa muy extraña, pero que los venezolanos han sabido muy bien captarla y desarrollarla. Ahora, por eso digo que no somos tan subdesarrollados como Claro, lo que pasa es que cuando usted llegó por primera vez a París, allá en el barrio latino, cuando fue por primera vez a tocar guitarra allá en los cafés, prácticamente usted desplazó a los guitarristas que estaban allí. Bueno, ¿por qué? Porque Venezuela tiene los mejores guitarristas del mundo, los ha tenido siempre. Un artista como Alilo Díaz, eso en el mundo aparecerá uno cada 100 años. Antonio Lauro como compositor de la guitarra, bueno, pero el gran fenómeno es Alilo Díaz, porque eso es universal. Cuando yo lo oigo, eso es tan bueno como Segovia, tan bueno como el mejor. Sobre todo cuando es grabado. De la calidad artística de los venezolanos. Claro, entonces no somos desarrollados en ese plano, porque si Alilo Díaz ha sido reconocido. Yo estaba cuando llegó a París, ahí en el 54, creo, 53, 54, era muy joven, y apareció en el programa. Una de las cosas que más me agradó decía: Alilo Díaz, uno de los más grandes guitarristas de todos los tiempos, en la salga voz. Yo no estoy hablando de que fue en Asinahuella, ¿verdad? Sí. Estaba en el programa eso, cuando Alilo tenía 30 años, 28 años. Bueno, definitivamente muy interesantes todas estas cosas que estamos aprendiendo, y vamos a aprender muchísimas cosas más. No se retiren, ya volvemos con nuestro programa especial con el maestro Jesús Soto. No solo a los artistas, sino a las naciones de donde provienen. Se siente Soto, embajador de Venezuela, embajador del cinetismo, embajador del arte, embajador de Ciudad Bolívar. ¿Es un embajador de qué? Bueno, mire, yo ayer hablaba el gobernador a propósito de una reacción de la embajada de los Estados Unidos al respecto. Claro que no es lo que yo me propongo, eso no es mi visión. Y además el reconocimiento internacional viene de todos los pueblos, es verdaderamente internacional. No es que los venezolanos digan: yo queremos que este no sea y queremos que fulano no sea. No. El pueblo venezolano va acompañando internacionalmente a los artistas que el mundo le está exigiendo, pues, integrarse en el concepto internacional. Y siempre había, tengo que agradecer, siempre había protección de la parte de los, yo no podría decir de los gobiernos, sino de los intelectuales que tienen funciones gubernamentales que siempre hayan ayudado de una manera o de otra. Por ejemplo, las bienales. Las bienales es un trabajo muy difícil. Por cierto que Venezuela tiene una deuda con las bienales, que tiene que pagarla un día, que el pabellón de Venezuela no sea ahorita como está, que es un pabellón bellísimo, hecho por un italiano, amigo de los fotógrafos, de este fotógrafo. Hay un fotógrafo y un arquitecto que llegaron aquí en la época de Pérez Jiménez. Ellos consiguieron con un amigo, un gran arquitecto en Venecia, que hicieron el pabellón de Venezuela, y cada vez que yo iba venía yo a que le pagaran ese pabellón. Nunca se lo pagaron mientras yo se...
Así que la colaboración ha sido en gran parte de acción colectiva. Yo no puedo decir que está funcionando porque yo estoy funcionando. No, la historia de Magallanes ha sido triste. A propósito del fotógrafo, ¿no? Ahí, y a propósito del surrealismo que lo tocamos al principio, ahí en el Museo de Arte Moderno que lleva su nombre, están unas fotografías de Man Ray, que fue surrealista, ¿no? Sí, sí. Le iba a preguntar, maestro, ¿no hubo un pronunciamiento allá en Francia declarándolo usted patrimonio cultural de Francia, algo así? Bueno, lo que pasa es que yo tengo los tres, ¿cómo se llama? Los tres nombramientos profesionales ya me lo han dado. Yo no tengo más nada que pedir a Francia en ese respecto. Yo soy ciudadano del mundo por la UNESCO también, ¿no? Pero bueno, ya es que tienen que comprender que yo voy ya muy cerca de los 100 años, es justo que algo quede por ahí. Bueno, es el momento de hacer como una retrospección de su vida y de mirar hacia adelante. Mire, ¿Cómo lo ve? ¿Qué proyecta para usted? ¿Qué proyecta para el arte? Yo pienso que puesto que mi trabajo ha tenido eco, ha sido, pues, como ustedes vienen de decir, es un arte que ha sido respaldado con premios, con manifestaciones de los otros países, pero yo sigo trabajando como si nada pasaba, pero reconociendo también ese gesto que han tenido para mí, sobre todo Francia, y yo le agradezco a Francia en gran parte. ¿Y cómo encuentra el Museo de Arte Moderno de Ciudad Bolívar, ¿no? Bueno, eso está en magníficas condiciones. Yo creo que es el momento más hermoso de todos los casi 30 años que hemos vivido, que ha pasado con muchas dificultades, pero ya, como yo se lo dije una vez al presidente Caldera, una vez que me dieron un premio justamente, pues estaban premiando los artistas, me dieron un premio, no sé por qué. Y yo se lo decía, mire, el museo ya adquirió la mayoría de edad, él va a defenderse, yo no pienso que él va a tumbarlo ahora, pero en los primeros años tuvimos mucho miedo, hubo momentos de claro. Eso estaba a pico de Zamuro. No, porque se decía, bueno, chicos, ¿cómo va a estar un museo de arte moderno en medio de una selva? Dice la gente, ¿no? Imagínate, la gente ahora está contenta de que eso sea así, si eso es una cosa de las que más se exacto, sí, ¿no? Y además lo que más se disfruta es lo penetrable. Claro. No, y porque los museos, la misión del museo es eso, ¿no? El museo es fluorescente, modificar el gusto de la sociedad, todo eso contribuye al museo. El museo prácticamente es una inspiración de una visita, según se ha dicho, la prensa, ¿no? Las crónicas. Una inspiración de una visita que usted hizo a Hungría, donde encontró también un museo de Víctor Vasarely, que hizo lo mismo allá en Hungría, al igual que usted lo hizo posteriormente aquí en Ciudad Bolívar, ¿no? No, yo lo hice antes. Antes, ¿no? Sí, el de Vasarely fue después. No, lo que pasa es que yo vi una exposición muy linda de Hungría, de Vasarely, siendo Hungría un país comunista, a Vasarely se le dio su retrospectiva completa. Sí. Y Vasarely me dijo, para que no me diga que no vas a ir, me dio el billete de avión. Tú te vas, te regalo mi billete porque quiero que veas la exposición. Y eso pues, eso fue lo que yo dije más bien, que inclusive cuando un artista tenía peso, podía ser abstracto como un artista trascendía internacionalmente, inclusive países como esos conservados en ese momento. Y hasta meter aquí el Museo de Arte Moderno, lo primero que uno se encuentra ahí es con un mural de Vasarely. Bellísimo, y que está en el mural, la gran obra que hizo para la ciudad universitaria. Yo sé que tú hablas, ¿no? Sí. No, aquí en el museo hay una obra de Vasarely. Sí, una gran obra. Sí. Y otra de Devarne, que también tenía sus ideas comunistas, yo creo que era comunista con sus papeles, ¿no? Que acaba de morir de un accidente. Él vino. Ese fue uno de los que ayudó mucho a los disidentes a entrar en ese mundo del arte abstracto, porque él es un artista abstracto muy importante. Ese es el gran mural. Y Vasarely, que fue inmediatamente después de esa galería, la galería de NFM que produce sobre los artistas, aparece Vasarely después con el gran éxito que tuvo. De ese tenemos dos piezas muy lindas, un gran mural y una obra pequeña que son estupendas. No, aquí nosotros estamos
El Es Museo un museo Ruso, completo, que incluso de la vanguardia rusa, de Malevich, ¿no? ah, sí, tiene Malevich y tiene un Mondrian, el único Mondrian que hay en Venezuela, es un dibujo, está allí, que me quedan algunas cosas todavía a buscar, pero es que el arte se ha vuelto muy caro, sobre todo de esa generación, estoy hablando del arte de 1920, pues. Eso es casi imposible de encontrar, tiene que haber una especie de alguien que aquí le pueda cambiar una obra importante por una obra pequeña, por ejemplo, de esos artistas poloneses y húngaros, exactamente. Ya estamos llegando al final de este programa y no podemos despedirnos, por supuesto, sin su mensaje, sin su palabra de reflexión para las futuras generaciones, para Venezuela, para Ciudad Bolívar, para ese país, para esa ciudad que lo vio nacer. Este mensaje para ya cerrar nuestro programa de hoy. Bueno, ¿qué puedo yo lo único que puedo dar como ejemplo en mi vida es que yo he tenido la suerte, y es una suerte que me ha acompañado siempre, de poder hacer lo que yo he creído que debo hacer, ¿no? Yo he podido hacer otra cantidad de cosas, pero yo decidí desde muy niño que yo debía ser pintor. Así que aquella vocación, porque es una vocación que existe, uno quiere ser poeta, otro quiere ser político, cada hombre tiene con su inclinación. Yo quise ser pintor desde niño. Yo creo que hay que obedecer, hay que seguir los pasos de las estructuras internas, espirituales de cada personaje, orientarse donde él está más capaz, buscar la capacitación donde está más capacitado, desarrollarse en ese campo, no tratar de hacer todas las cosas porque un hombre no puede hacer todas las cosas, puede hacer una importante y alguna que otra como amateur. En cuanto al arte, ellos pueden estar seguros que el país tiene bases históricas, no son tan viejas, pero no son tan viejas porque no se han hecho en el país, pero también están enlazadas con la historia internacional, con la historia de la cultura, la historia de la pintura, porque aquí también una de las cosas que hicieron los españoles, lo primero fue traer sus grandes pintores, meterlos en las iglesias, así que fue el arte que empezó a trabajar con el público. Y así que nuestra cultura no es tan reciente, la cultura es vieja, lo que pasa es que como que no se había tomado conciencia de que se podía, de que un venezolano o un colombiano que no era, sabía directamente de Europa, no tenía la oportunidad, no tenía la calidad para producirse como artista internacional. Bueno, eso está ya liquidado, sí se puede, y se puede hacer mucho más de lo que nosotros hemos hecho. Y yo les pido, pues, sobre todo a mis colegas, ya no los que están formados, sino los que van a formarse, los que están formando, dedicarse enteramente a su vida artística. Si consiguen dinero para vivir, mejor. Pero si no consiguen, seguir adelante. Una vez me hizo Juan Licano una encuesta y me decía, bueno, ¿y qué se hace los artistas que no tienen dinero, que las galerías y el dinero y aquella historia contra el dinero? Le dije, mire, el artista hace su arte con dinero o sin dinero, mejor con dinero. Mejor que usted es el mejor ejemplo, ¿no? Sí, definitivamente. Muchísimas gracias al maestro Jesús Soto por ser protagonista de esta tertulia que compartimos con el cronista de Ciudad Bolívar. Y bajo la presión de la comandante, la general en jefe, Alicia Estado, ¿no? Sí, bueno, mañana también la tenemos. Muchísimas gracias a ustedes por su atención y será hasta una próxima oportunidad.